Cuando despiertan mis ojos veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo, Perú. Muy buenas noches, queridos alumnos. Seguramente ustedes, al escuchar la música, también se han emocionado igual que yo. En esta oportunidad me voy a presentar con ustedes. Soy la licenciada Marta González Gomero, del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el 4º grado de secundaria. Bien, estamos en la 3ª semana de Aprendo en Casa y bueno, la institución educativa Guillermo Enrique Billingur, que es nuestra comunidad educativa y de las cuales nos sentimos muy honrados de formar parte, vamos esta semana a contribuir con el desarrollo de esas sesiones de clase. Muy bien, jóvenes alumnos, tomando como base la canción que hemos escuchado, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué han sentido? ¿Qué emociones han experimentado al escucharla? Seguramente ustedes me dirán que se han emocionado, que se han alegrado, que han tenido ganas de llorar, etc. Sí, pues, esas mismas emociones las he sentido yo, ¿cierto? Somos peruanos, ¿cierto? Y debemos estar unidos. Ahora más que nunca, que estamos viviendo tiempos difíciles, porque estamos experimentando una pandemia, una enfermedad muy rara que está trayendo muchas muertes a nivel mundial. Los desastres que está generando son muchos y nosotros tenemos que ser conscientes qué debemos hacer frente a ello. El curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica trabaja 2 competencias importantes en función a lo que debiéramos hacer frente a este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de la clase de hoy? Nuestro propósito de la clase de hoy es que ustedes sean capaces de conocer, analizar y reflexionar. Disculpen, jóvenes. Ahí está nuestra presentación de curso. ¿Listo? Como les decía, el propósito de la clase de hoy es conocer, analizar en qué medida los ciudadanos de una nación son capaces de intervenir en todo tipo de asunto público. Ser capaces de deliberar sobre las estrategias que las personas podemos realizar para enfrentar todo tipo de asunto de interés social. Así como también el propósito de esta clase es que seamos capaces de reflexionar sobre la importancia que tiene, ¿no?, nuestra participación ciudadana en la solución de dichos problemas.
¿Qué temas vamos a abordar a raíz de este propósito? Vamos a abordar 4 temas fundamentales. El primero, como pueden ver en la diapositiva, es la sociedad civil. El segundo es los asuntos públicos, los mecanismos de participación ciudadana y los partidos políticos. Cuando nosotros hablamos de todos estos temas, estamos hablando de la participación ciudadana de la sociedad civil en todo tipo de asunto público. Teniendo de repente cierto interés por analizar cuál es el papel que cumplen los partidos políticos en nuestra vida cotidiana. Este es el primer tema que aparece. El primer tema, sociedad civil. Nosotros, a partir del desarrollo de este subtema, ¿no?, ¿qué competencias vamos a atender? Vamos a atender, o sea, la competencia que nosotros queremos lograr luego de esta sesión que vamos a experimentar hoy día, es que ustedes sean capaces de convivir y participar democráticamente en la búsqueda del bien común. Esa es la competencia a desarrollar y las capacidades que vienen insertas en ella, o que se deben demostrar a raíz de las actividades o tareas que vamos a desarrollar, es que ustedes sean capaces de interactuar con todo tipo de personas, que sean capaces de construir normas, asumirlas o proponerlas, ¿cierto? Que sean capaces de manejar conflictos de manera constructiva o de tener la capacidad de identificar los problemas que hay en nuestra comunidad y poder involucrarnos en ellos. Ser capaz de deliberar sobre dichos asuntos públicos, ¿cierto? Y poder participar con acciones que promuevan el bienestar común. Ustedes dirán, nosotros somos menores de edad, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, siendo menores de edad también se puede participar. Desde la escuela lo podemos hacer, ¿cierto? Cada proyecto de aprendizaje que hemos venido trabajando año tras año, jóvenes, han sido una experiencia de formas de participación social. Así como ustedes en la escuela están aprendiendo a organizarse y trabajar por un asunto público y plantear estrategias de solución desde la escuela, también la sociedad civil, los ciudadanos mayores de, o sea, las personas mayores de 18 años, las cuales tienen la denominación de ser ciudadanos, ellos tienen la capacidad de organizarse, tienen la capacidad de intervenir, de atender todo tipo de asunto que le interese, que le motive. Entonces, cuando hablamos de sociedad civil, estamos hablando de ese tipo de organizaciones. ¿Qué es la sociedad civil? Si puedes ver la imagen de la primera diapositiva, nos dicen que son una amplia gama de organizaciones públicas que están presentes en la sociedad y que pues expresan los intereses y valores de dichos miembros. O sea, una sociedad civil es una organización pública, ¿cierto? Que se crea teniendo ciertos intereses. Y esos intereses pueden ser éticos, pueden ser culturales, pueden ser políticos, pueden ser científicos, pueden ser religiosos, pueden ser filantrópicos. ¿Ve? Entonces, eso es una sociedad civil. ¿Quiénes integran la sociedad civil? Y ya sabemos que son todo tipo de organizaciones que se crean con la finalidad de atender algún asunto de interés público. Entonces decimos, ¿quiénes le integran a esa sociedad civil? Hay muchas organizaciones. Entonces, ¿quiénes integran la sociedad civil? Grupos comunitarios,
Profesora, ¿pero quiénes son los grupos comunitarios? Me preguntará, pues, cualquiera de ustedes. Un grupo comunitario puede ser la Asociación de Mototaxistas, por ejemplo. Un grupo comunitario puede ser la Asociación de Comerciantes de la Asociación de Comerciantes de Polvos Azules. O puede ser de repente la Asociación de Canillitas o de Lustrabotas de la provincia de Barranca. En cualquier lugar, en cualquier comunidad, en cualquier país, este es un derecho. Este es un derecho. ¿Y quién lo garantiza? El marco jurídico. En este caso, nuestra Constitución política reconoce a estas organizaciones, las reconoce y las respalda. ¿Bien? Y para ser reconocidas, lógicamente que tienen que pues, tener una serie de requisitos por cumplir. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estamos ahorita explicando quiénes integran esa sociedad civil. Entonces yo le decía, grupos comunitarios, asociaciones profesionales, el Colegio de Abogados del Perú, el Colegio de Médicos, el Colegio de Profesores, el Colegio de Ingenieros. Esas son las asociaciones profesionales. Grupos religiosos, ¿cierto? Los grupos religiosos. Si yo hablo, por ejemplo, de los adventistas, de los mormones, de los israelitas, etcétera, etcétera, esos también forman una organización civil. Las ONG, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de trabajadores, organizaciones no lucrativas, etcétera. ¿Ven? Hay todo tipo de organismo reconocido como sociedad civil organizada. Y yo les decía, para ser reconocida, tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Ven? Por ejemplo, debe estar inscrita ante notario público en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Ven? Tiene que tener un representante legal. Y tiene que tener, ¿cómo se dice? Un cuerpo jerárquico que la represente y tiene que tener un manual de funciones, ¿no? En donde se señale, pues, ¿no? Para qué se ha creado, con qué finalidad, etc. ¿Ven? Prosiguiendo, ¿qué características tienen estas organizaciones civiles? ¿Cierto? Estas organizaciones tienen 3 características fundamentales. La primera es de diversidad. La segunda, que es independiente al Estado. La tercera, que es interés por la ciudadanía. Expliquemos cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, nos dice que cada una de estas agrupaciones u organizaciones civiles, ¿ya?, atienden temas diversos. O sea, si se forma, por ejemplo, la sociedad civil por el medio ambiente, entonces, ¿qué procura esa organización? Defender los ecosistemas, defender la tierra, el medio ambiente, ¿no? Todo lo que es el espacio que habita el hombre, ¿ven? Y entonces va a realizar una serie de actividades o estrategias para promover la conciencia ambiental. Así como se ha podido formar una organización civil en tema medioambiental, o sea, para generar la conciencia ambiental, podría también formarse, por ejemplo, una organización que atienda la diversidad sexual, ¿ve? Que atienda el problema de la alimentación, el que atienda el tema de la pobreza, que atienda, por ejemplo, a los más vulnerables, que podrían ser los pobres,
o a los infantes, ¿no? O a la mujer, o que luche por la no violencia, etc. Entonces, cuando hablamos de características de la sociedad civil, decimos que la primera característica es que atiende una diversidad de temas, ¿ven? Cada organización va a tener una motivación por el que se crea, por el que se va a crear, ¿ven? La siguiente característica es que es independiente del Estado. Quiere decir que se mueve en torno al ámbito civil, no tiene nada que ver con el poder político, no posee poder político, pero sí puede influir en la formulación de políticas públicas. Cuando decimos que es independiente al Estado, quiere decir que no tiene nada que ver con los entes de gobierno, no tiene que ver con el gobierno central, con el gobierno regional, con el gobierno distrital, provincial, no tiene que ver con ningún estamento de gobierno. Estas organizaciones son de la sociedad civil organizada, ¿sí? Y como se genera o se forma porque tiene algún interés, entonces puede pues influir en la política, puede influir en la formulación de políticas públicas para atender las necesidades, exigencias, derechos, qué sé yo, de esa organización, ¿no? Lógicamente toda organización va a atender una necesidad, un problema que afecta a la sociedad. Y la tercera característica vendría a ser el interés por la ciudadanía. Les decía, toda organización civil o la sociedad civil organizada, ¿cierto?, se va a forjar porque sus participantes están interesados en los intereses de los ciudadanos. ¿Ven? ¿Y qué le interesa a los ciudadanos? Al ciudadano de a pie le interesa ¿qué cosa? Tener buena salud, tener trabajo, le interesa vivir en un ambiente sano, le interesa que se respeten sus derechos, le interesa que no haya corrupción, le interesa tener acceso a la información, etcétera. Pues quiere decir que toda organización civil tiene interés por la ciudadanía, ¿ve? Por la ciudadanía. Y cada organismo va a atender cierta situación, cierta necesidad de asunto público. Un asunto es público cuando es de interés general, ¿ve? Ahorita que vivimos, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, ¿cuál es el interés de la sociedad? ¿Cuál es el interés de todos? Tener buena salud, tener trabajo, ¿no? Seguridad, ¿ven? Queremos tener seguridad, tener trabajo, tener alimentos, queremos estar bien de salud, etc. Entonces ahorita todos nos estamos moviendo en función a ello. Y ustedes, alumnos, a raíz de lo que estamos viviendo, pueden darse cuenta que hay muchas organizaciones civiles organizadas que están contribuyendo en atender este asunto de la pandemia. O sea, no es solamente el gobierno, no es solamente nuestra autoridad central, o sea, no es solamente el presidente, los ministros, los congresistas, los que están abocados a atender los problemas de la sociedad. También las organizaciones civiles están insertas en ella. ¿Por qué? Porque una de las características de estas organizaciones es el interés por la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos. Somos todos. ¿Ven? Prosiguiendo con el tema de sociedad civil, diríamos que ¿por qué surge la sociedad civil? ¿Por qué surge la sociedad civil? Se debe pues a la necesidad de romper con el poder absoluto. O sea, ¿qué quiere decir esto? En cristiano, profesora, ¿no? A ver, explique qué quiere decir, ¿por qué surge la sociedad civil? Me preguntarán.
La sociedad civil aparece desde tiempos, ¿no?, bastante antiguos. Ya cuando hablábamos de la antigua Grecia, las ideas de John Locke, de, podríamos decirlo, de los grandes filósofos, de los grandes pensadores, ya utilizaban estos términos. El término, por ejemplo, derecho, deber, democracia, Estado, participación, ¿no? Todos esos términos son conceptos que devienen, ¿no?, desde épocas remotas. Y bueno, a raíz del avance del tiempo, a través de la historia, estas teorías han sido abordadas, han sido mejoradas, han sido involucradas en nuestra vida, ¿no?, cotidiana. ¿Ve? Entonces, podríamos señalar que la sociedad civil surge gracias a la necesidad de romper con el poder absoluto de los gobernantes y darles, pues, a la sociedad, a la comunidad, a los ciudadanos, la posibilidad de expresarse libremente y poder hacer que las naciones, los pueblos, se conduzcan de una manera más justa, más libre, ¿no?, más idónea. El otro punto de vista, el otro punto a tratar dentro de la clase de hoy es los partidos políticos. Y ustedes dirán, pues, profesora, ¿por qué partidos políticos menciona ahora si estamos hablando de la sociedad civil? Porque un partido político es la clara muestra de la organización civil, pues. ¿Ven? Un partido político, ¿cómo se forma? ¿Cómo se forman, jóvenes? ¿Cómo se ha formado el partido del APRA, el partido de Acción Popular, el partido de Somos Perú, el partido FREPAP, el partido de PPK? ¿Cómo creen que se ha formado? Gracias a los intereses comunes de cierto grupo de ciudadanos. ¿Ve? Un partido político también, pues, es la sociedad civil organizada. ¿Ve? Es la sociedad civil organizada. Entonces, cuando hablamos de la sociedad civil, vamos a específicamente, de repente, ahorita, poner un ejemplo claro: los partidos políticos. Los partidos políticos, ¿qué son? Son organizaciones o asociaciones de ciudadanos que se constituyen con fines, pues, lícitos. Con fines lícitos. Disculpen, aquí en la diapositiva se me ha pasado, ahí hay un error de escritura. Debiera decir, son organizaciones o asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado. ¿Ya? Líricas no es jurídicas, persona jurídica. Cuando una asociación de personas se forma gracias a intereses comunes y se registra ante un notario público y luego va a la SUNAR y se registra ahí con un debido representante y una serie de equipo jerárquico y con una funcionalidad, estamos hablando de una organización civil formal. ¿Ven? A esa organización civil formal se le llama persona jurídica. ¿Ve? A eso se le llama persona jurídica. Ese es el término correcto. Si yo digo, el Colegio de Profesores del Perú, ¿quién es el representante máximo? Ya, fulano de tal. ¿Quiénes le acompañan en esa dirección o gestión o manejo? Ya, está el vicepresidente, está el secretario, está el tesorero, qué sé yo. Ya, ese es el grupo jerárquico. ¿Tiene un conjunto de funciones? Claro, ya. Eso es organización civil reconocida
ya es una persona jurídica con nombre propio y tiene ciertos derechos, ¿ve? Y esos derechos están garantizados por la Constitución. ¿Ve? ¿Qué son los partidos políticos? Son organizaciones o asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado. Son portadores de ideas afines, cuentan con simpatizantes, con una estructura organizativa a nivel local, regional, nacional, ¿no? Tienen un símbolo ahí, tienen aportantes, y su objetivo es ¿qué? El objetivo de todo partido político, ¿qué cosa es? Contribuir con el desarrollo del país. O el objetivo es llegar al poder, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Así a la fuerza? No, a través de medios lícitos, o sea, a través de procesos democráticos. Nosotros, en nuestro país, vemos, pues, ¿no?, cómo la democracia hace que estos partidos políticos lleguen a asumir el poder político gracias a la participación libre y espontánea de los ciudadanos, ¿no? Que tienen, pues, ¿no?, el derecho de elegir, porque todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido, ¿ve? Y como también tiene el derecho de elegir y ser elegido, también tiene el derecho, pues, de organizarse, y al organizarse puede formar, pues, un partido político también. Eso es una forma de participación ciudadana, ¿ven? Entonces, yo creo que los partidos políticos son un claro ejemplo de la sociedad civil organizada, ¿ven? Señalábamos dentro de la clase de hoy, y vamos a tratar también otro tema importante, que son los mecanismos de participación ciudadana. Si yo hablo de organización civil y hablo de partidos políticos, digo, ¿no?, que son asociaciones u organizaciones de ciudadanos, ¿no? Pero, jóvenes, estas organizaciones pueden realizarse o pueden concretarse gracias que tienen el derecho de participar. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana? Hay muchos mecanismos de participación. La participación ciudadana es el ejercicio pleno que tiene, pues, toda persona en opinar, en informarse, colaborar con la toma de decisión, ¿no?, de sus gobernantes, etc. Cuando el pueblo organizado participa de esta manera en la vida política, se habla de democracia participativa. El objetivo último es garantizar la consecución del bien común. Quiere decir que los mecanismos de participación ciudadana son herramientas o son instrumentos que tiene la sociedad para participar en todo tipo de asunto público, ¿ve? Esa participación libre la tiene garantizada y el Estado lo reconoce. ¿Por qué? Porque nuestra norma jurídica más alta, que es la Constitución, la respalda. ¿Ok? Bien. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana existen en nuestro país? Por ejemplo, tenemos la demanda de rendición de cuentas, las iniciativas legislativas, la consulta previa, los referéndum y consultas populares, la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades, etc. Bien, hay mecanismos de participación ciudadana que pueden promover nuestra participación muy activa en todo tipo de asunto público.
Los mecanismos de participación ciudadana que estamos mencionando, por ejemplo, yo les puedo decir, tienen un antecedente, ¿no? El referéndum, por ejemplo, que lo tenemos ahí, referéndum y consultas populares. Por ejemplo, ese mecanismo de participación ciudadana fue incluido y aprobado en nuestro marco jurídico constitucional recién en el año 1993. El primer referéndum realizado en el Perú se dio en el 2010, en el que se aceptó la devolución, por ejemplo, del Fondo Nacional de Vivienda a todos los trabajadores, ¿no?, de la nación, a todos los aportantes. ¿Ve? Hace poco también, el año pasado, si mal no recuerdo, participamos en un referéndum, acuérdense, cuando el presidente Vizcarra, debido a al no entendimiento con el poder legislativo, tuvo que aplicar una consulta popular al pueblo al proponer la disolución del Congreso. Ahí también, por ejemplo, se llevó un referéndum, ¿ve? Y entonces se disolvió el Congreso. Toda esa historia ya ustedes la saben, la han seguido de cerca, pero eso es un ejemplo de cómo la sociedad puede participar activamente en la vida pública, en la vida política, a través de esta consulta popular, ¿no?, que es el referéndum. Vamos a comenzar. Yo brevemente les voy a detallar en qué consiste, por ejemplo, la demanda de rendición de cuentas, ¿no? Ahí ustedes lo ven con color anaranjado. La demanda de rendición de cuentas es un mecanismo que que se utiliza para exigir explicaciones a nuestras autoridades nombradas por el gobierno central o elegidas por el pueblo. Por ejemplo, ahorita en tiempo de coronavirus, el Estado, el Poder Ejecutivo, ha creado una serie de planes económicos para atender este problema general, ¿cierto? Y ha pues enviado una gran cantidad de millones a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, etcétera. ¿Ven? Díganme ustedes, ¿cómo podríamos saber si ese dinero que está enviando el Poder Ejecutivo está bien utilizado? Si no existiera este mecanismo de participación ciudadana. Este mecanismo, denominado demanda de rendición de cuentas, le posibilita a la ciudadanía el poderle exigir a sus autoridades cuentas de los recursos que utiliza, cómo lo utiliza. ¿Ve? Sabemos que vivimos en una sociedad donde los índices de corrupción son altísimos. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que nos permiten participar de manera activa en la vida pública. ¿Ven? El otro, por ejemplo, que podríamos darle una explicación, es la revocatoria, por ejemplo. Mira, en la televisión salía estos días que una municipalidad X del país había señalado que iba a entregar cierta cantidad de canastas con la plata que le había mandado pues el gobierno central. Esas canastas señalaban que iba a tener un valor de 80 soles, ¿cierto? Entonces, la gente que venía recibiendo las canastas, bueno, lo recibió porque, bueno, era plata del Estado y que está atendiendo a las familias más vulnerables. Pero pues no faltó alguien por ahí que revisó los productos que se le entregaba, porque por más que sea regalado, uno tiene que saber qué es lo que recibe. Se dieron cuenta que el arroz que le estaban dando era de muy baja calidad, ¿no? Y que sumando todos los costos no llegaba pues a 80 soles. Y entonces ha salido a la luz a través de los medios de comunicación que esas canastas habían sido infladas en el precio. ¿Ven? Y entonces, imagínense ustedes si
la comunidad, la sociedad, los ciudadanos, la gente común y corriente, no tuviera ese derecho de exigir cuentas o no tuviera el derecho de exigir que cambien a esa autoridad que está haciendo mal uso de los recursos. Entonces, la revocatoria de autoridades le permite a la población decidir si la autoridad elegida por ellos, alcaldes, regidores, magistrados, no sé, la revocatoria es un mecanismo de participación que le permite a la población decidir si la autoridad que fueron elegidas por sufragio popular siga en el cargo o que sean retirados. ¿Ven? Si el alcalde de Barranca pues, está haciendo mal uso de los bienes públicos, de los recursos del Estado, etc., la población civil, la sociedad civil, la gente de a pie, tiene todo el derecho de pedir, ¿qué cosa? Su destitución. ¿Ven? Ese es un mecanismo de participación ciudadana que le da el derecho, que le da la capacidad a la población de poder, por ejemplo, sancionar, quitar a esas autoridades de los cargos. Esa es la revocatoria. La revocatoria es exigir el cambio de la autoridad, destitución de la autoridad, pero de la autoridad elegida por la población. O sea, ¿de quiénes yo puedo pedir revocatoria? ¿De quiénes puedo pedir revocatoria? De las autoridades que nosotros hemos elegido. En realidad los ciudadanos, ¿no? Las personas que tienen DNI y que están con el derecho pleno a elegir, ellos son los que, reuniendo cierta cantidad de firmas, ¿ven? Porque hay un porcentaje que la ley ordena, que señala que si hay un número de firmas estimado para realizar la revocatoria, se cumple, pero si no, también no. Lógicamente, eso tiene que estar también probado, porque no es que solamente pues, la gente se organice y quiera que revoquen a esa autoridad, tienen que haber pruebas, ¿ven? Y esa revocatoria, ¿ante quién se demanda? Ante el jurado electoral, pues, ¿no? Ante ese sistema electoral que tiene, pues, ¿no? Los mecanismos de evaluación de esas denuncias. Lo otro que podríamos explicar también brevemente sería la remoción. Así como la revocatoria le da la capacidad a la comunidad de destituir o pedir el cambio, la destitución de su autoridad, la remoción es parecida. La remoción sirve para destituir a las autoridades nombradas por el gobierno central o regional. A ver, al director del UGEL de Barranca. ¿El director del UGEL lo hemos elegido todos? No, ¿no es cierto? Al director del UGEL no lo elegimos. ¿Al gobernador lo elegimos? No. ¿Al fiscal lo elegimos? No. Entonces, la remoción de autoridades es un mecanismo a través del cual la población puede pedir el cambio, el movimiento de esa autoridad. ¿Y por qué puede pedir el cambio o el movimiento de esa autoridad? Que no ha sido elegida por la ciudadanía, sino por el gobierno central o regional. Si cometen abusos o actos de corrupción, peculado, etcétera, pues, ¿no? Se tendrán que presentar aproximadamente el 50% de firmas de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial. ¿Ven? En el caso, por ejemplo, de la revocatoria, la anteriormente dicha, ¿no? La denuncia que se presenta se hace ante el Jurado Nacional de Elecciones, convoca a una consulta electoral y acepta la revocatoria si el 50% de los electores hábiles asisten y la mitad más uno votan a favor. Esas son explicaciones de repente más sencillas que les puedo dar acerca de cada uno de esos mecanismos de participación ciudadana. Y así pues tenemos también
la iniciativa legislativa, que es la capacidad que tienen los ciudadanos de poder proponer leyes, ¿no? La sociedad civil organizada, por ejemplo, que es persona jurídica con derecho público, puede tener la iniciativa de proponer una ley que beneficie a la sociedad, ¿ves? El colegio de médicos, el colegio de ingenieros, el colegio de profesores, etcétera, pueden tener iniciativas legislativas. Las leyes, ¿quién la da? El Congreso, ¿cierto? También la da el Poder Ejecutivo, pero también la puede proponer la sociedad civil organizada. ¿Bien? Y si son de interés general y benefician la conducción y el desarrollo de nuestro país, entonces pueden ser discutidas, debatidas, revisadas y reglamentadas por nuestro Congreso. ¿Ven, chicos? Bueno, y la ley, la consulta previa, que es otro mecanismo de participación ciudadana que ha sido implementada hace muy poco, que le da también la capacidad a la comunidad de ser consultada frente a asuntos que le atañen, ¿no? Por ejemplo, hace unos 10 años atrás, aquí en la comunidad de Barranca, se conocía que se habían hecho estudios de suelos y de mar, y habían descubierto que dentro de nuestra zócalo continental hay yacimientos de petróleo. Y entonces había venido pues una empresa X a hacer estudios y había descubierto pues desde Guarmey hasta Huacho una gran cantidad de yacimientos de petróleo, y bueno, quiso ya pues hacer su explotación, y ya tenía creo que ciertas negociaciones con el Estado. Pero gracias a que existe esta ley de consulta previa, en primer lugar, para que el Estado le dé luz verde a esa empresa, ¿qué ha debido hacer la empresa? Ha debido consultarle a la población lo que quería hacer en sus costas. ¿Ve? Y entonces la población ha tenido la capacidad de decidir si era conveniente o no que se utilicen esos espacios para pues, la explotación petrolífera. Ese es un ejemplo, ¿no? La ley de consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana que le da pues, la capacidad a los ciudadanos a poder tomar decisiones de asuntos que atañen a su comunidad, ¿bien? Que tengan que ver con los espacios donde ellos habitan. Pues, lógicamente, ¿quiénes van a ser consultados? Los que vivan ahí, los que de alguna manera se vean involucrados, ¿no? En el desarrollo de cierta actividad, etc. Bien. Jóvenes, terminado toda esta explicación, lo que tengo que señalarles es que ustedes, a través de la plataforma del Ministerio de Educación, algunos están utilizando la web de Aprendo en Casa, algunos están haciendo seguimiento por televisión y otros están haciendo seguimiento por radio. El colegio Guillermo Enrique Billinghurst ha creado una plataforma en donde nosotros, los maestros, vamos a fortalecer esos contenidos que están ustedes recibiendo vía web, vía TV o vía radio. ¿Ve? Esta tercera semana ustedes han trabajado sociedad civil, mecanismos de participación ciudadana, partidos políticos y asuntos públicos. ¿Ven? Y hay una serie de actividades que les han dejado ahí y les han puesto ciertos recursos. O sea, este libro, disculpen, este libro de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, de cuarto año de secundaria, es un recurso que el Ministerio de Educación está poniendo en sus manos de manera virtual. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de utilizar ese recurso utilizando la web.
¿ve? Para desarrollar las actividades que les están dejando, ¿no? A través de la plataforma Aprende en Casa o a través de la plataforma del Guillermo Vivo. No quiero abarrotarlos de tareas, pero hay ciertas preguntas de rigor que tengo pues que aplicarles para ver si ustedes están, ¿cómo se dice?, comprendiendo, entendiendo, captando lo que les quiero transmitir. Entonces, les estoy colocando acá algunas preguntas que ustedes deben de desarrollar. ¿Dónde lo van a desarrollar? En un folder, pues en un folder o en un cuaderno que tenga todavía hojas del año pasado, ¿cierto? O en hojas de colores, en lo que ustedes quieran. Trabajenme de manera espontánea, creativa, ¿ve? Con mucha voluntad, trabájenme sus tareas. ¿Por qué? Porque luego se las voy a pedir, se las voy a revisar. Ustedes en toda una semana están desarrollando varios cursos. Y tenemos que entender que no es solamente pues mi curso, seguramente matemática, comunicación, CTA le está dejando tareas y entonces de alguna manera yo también me estoy sumando a esa actividad de dejar tareas. Ustedes saben que esa es una, ¿cómo se dice? Esa es una rutina dentro del desarrollo de una sesión de clase. La primera pregunta que le estoy dejando y que ya la hemos contestado en el proceso de la explicación del curso, del tema, discúlpenme, la primera es, ¿qué organizaciones de la sociedad civil podrían contribuir a atender los efectos de la pandemia en el Perú? Da algunos ejemplos. Ya les hablé, acuérdense, ya les hablé de organización civil. ¿Ah? Y les he puesto algunos ejemplos también, ¿no? Me dice, ¿qué organizaciones de la sociedad civil podrían contribuir a atender los efectos de la pandemia en el Perú? Hay un sinnúmero de organizaciones civiles. Y hay muchas que están trabajando para paliar los efectos de la pandemia. ¿Ah? Entonces, da algunos ejemplos. Quiero que coloques ahí un ejemplo. Por ejemplo, yo te digo, la iglesia. La iglesia católica, disculpa, voy a cambiar el ejemplo. La iglesia de los mormones es una organización civil, es una entidad religiosa y está reconocida. Un ejemplo es, por ejemplo, que la iglesia de los mormones, el fin de semana he visto que han llevado almuerzos a la zona rural de Chuchu y han entregado 150 platos de raciones. ¿Ve? ¿Cuál es la organización civil? La iglesia de los mormones. ¿De qué manera está contribuyendo a atender los efectos de la pandemia? Ah, ya, está atendiendo a los más necesitados a través de almuerzos. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Ve? A través de la radio, de las noticias, de la televisión, han podido nombrar colegios de médicos, han podido nombrar por ejemplo, a la sociedad civil, por ejemplo, de transportistas del norte, o a la asociación de mototaxistas, o podríamos decir al Colegio de Ingenieros del Perú, o al Colegio de Médicos. O sea, hay muchas organizaciones civiles que de una u otra forma se están comprometiendo en hacer algo útil para paliar los efectos de la pandemia. Anteayer, por ejemplo, salía el Colegio de Médicos del Perú y señalaba a su máximo representante de que ellos, sus más expertos funcionarios o expertos en la salud, están trabajando en buscar un antídoto para atender esa enfermedad, para poder matar a ese virus, ¿ve? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de contribución también.
Y así seguramente otras organizaciones también lo están haciendo, ¿no? De alguna forma. Desde la perspectiva donde están, desde el interés por el cual han sido organizados, están viendo, ¿no? Están viendo. Ahí es esa una pregunta que ustedes van a poder resolver. Pidan ayuda a sus padres, que están más cerca de la noticia, etcétera. O también pueden tomar de ejemplo lo que yo ya les estoy diciendo, no nos hagamos muchos problemas. Al final, cuando tengamos que sociabilizar nuestra respuesta, todos vamos a de repente complementarla y mejorarla. El hecho es que lo hagamos con voluntad. La segunda pregunta es, me dice, ¿con qué finalidad crees tú que se han creado los mecanismos de participación ciudadana? ¿Por qué creen que hay mecanismos de participación ciudadana en nuestro país? ¿Para qué habrán sido creados? Si tú revisas las diapositivas, ahí te dice el motivo por el que han sido creados, ¿cierto? Ahí te lo dice. Es cuestión de que lo revises, porque toda esta clase te la voy a dejar ahí en la plataforma del Bilingüe y tú la vas a poder revisar y la vas a poder de repente revisar una y otra vez hasta que colmes de repente tus inquietudes. Te dice ahí, ¿con qué finalidad crees tú que se han creado los mecanismos de participación ciudadana? Y te dice que elabores un organizador visual al respecto. Respondes la pregunta y luego elaboras tu organizador visual con hojas de colores, con lo que tú quieras, me señalas cuáles son los mecanismos de participación y brevemente detallas, pues, ¿no?, en qué consiste cada uno de ellos. La tercera pregunta te dice qué mecanismo de participación ciudadana se debería aplicar a aquellos funcionarios o autoridades que incurren en actos de corrupción o que están haciendo mal uso de los bienes del Estado durante la pandemia en nuestro país. También ya hablamos de eso, te he puesto un ejemplo y te estoy preguntando sobre el mismo, o sea, no te estoy dejando una tarea tan complicada, ya lo hablamos, ya lo discutimos y solamente quiero que reflexiones y coloques con tus propias palabras de la manera más coherente. ¿Listo? Entonces, todos estos temas que estamos desarrollando son de mucho interés, tienen mucho que ver con lo que acontece hoy en día. Esto nos va a servir a que ustedes sean capaces de determinar un asunto de interés público. ¿Por qué? Porque de aquí, de repente a la otra semana, les voy a enseñar cómo se construye un proyecto participativo, ¿ya? Y lo vamos a trabajar en diversas clases y ese va a ser motivo de su evaluación final y que va a servir como tarea auténtica para el fin del trimestre. ¿Ve? Por lo pronto, ustedes lo que tienen que hacer es familiarizarse con estos términos, desarrollar sus actividades y ya elegir un asunto de interés público que ustedes sean capaces de repente de atender desde la escuela. ¿Listo? En su libro, por la página, creo, 208, 209, 210, están estos temas del cual venimos hablando. El libro, ya lo saben, está como recurso colgado en la plataforma de Aprendo en Casa. Bien, chicos, espero no haberlos cansado en esta clase. Les deseo que todo les vaya bien, que Dios bendiga a sus familias, quédense en casa, sigan las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades, seamos respetuosos de la ley, de la norma, hagamos que esta pandemia retroceda y no sumemos los efectos que ella está produciendo, por favor. Es un compromiso de todos
los que formamos parte de esta comunidad educativa, sumarnos, ¿cómo se dice?, para hacer las cosas bien y que pues salgamos bien librados de todos estos males que le están agobiando al mundo. Gracias, chicos. No se olviden, su profesora Marta González Gomero, a su servicio. Hasta otra oportunidad.